Iván Antonio Simonovic Aranguren nació en Caracas el 3 de marzo de 1960. Muy joven supo qué quería ser de mayor y es lo que ha logrado hacer. Es detective criminalista, es consultor penal, es el más conocido en su carrera que ha tenido y tiene Venezuela. Ha tenido trabajos importantísimos y éxitos muy grandes que todo el país conoce. Hizo su primaria en el Colegio San Pedro en Los Chaguaramos y optó por cursar el bachillerato en horario nocturno porque empezó a trabajar a los 16 años. Es hijo y nieto de policías. Su abuelo, Honorio Aranguren, fue fundador de la Policía Técnica Judicial en 1958, comenzando la era democrática. Y su carrera comenzó en 1981. Creó el primer equipo de policía científica venezolano, el Grupo BAE, en colaboración con otras unidades policiales internacionales. Esto es parte de su currículum, lo tenemos nuevamente aquí con nosotros para actualizar lo que está haciendo su trabajo, porque él no descansa. El hecho de que viva en el exilio no significa que no persiga a los delincuentes, cosa que le agradecemos muchísimo porque no pueden quedar impunes. Por lo menos los está denunciando con pruebas, eso sí, en esa denuncia. Bienvenido, Iván Simonovic. Gracias de nuevo siempre por darme un espacio en tu programa y la entrevista del día de hoy también. Yo quisiera preguntarte, estaba viendo en Google fotos tuyas y veo, por ejemplo, una foto tuya con Trump. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Cómo sentiste la personalidad de Trump, a pesar de que creo que solamente fue un encuentro y breve? ¿Cómo fue esa reunión? Lo digo porque después te voy a preguntar sobre unas declaraciones que acaba de dar el exsecretario de Defensa de los Estados Unidos sobre Trump. Primero voy a hacer una aclaratoria en tu introducción cuando dice que yo soy creador de unidades criminalísticas y el Grupo BAE. El Grupo BAE y las unidades criminalísticas siempre existieron. Yo lo que fui jefe del Grupo BAE. El BAE se fundó en el 80 y yo fui jefe de ellos en el año 94. Entonces hay que corregir Wikipedia, porque lo estaba leyendo de Wikipedia. Ajá. Ya varias veces me ha tocado dar esa explicación, pero siempre me gusta aclararlo, porque me gusta atribuirme cosas que no son mías, pues. Mira, esa reunión con el presidente Trump fue muy interesante. Yo fui invitado allí más que como comisionado de inteligencia del gobierno interino, fui invitado por la historia que tenía detrás de mí, pues con todo esto de la persecución política, la detención, el juicio, 15 años preso y la fuga, ¿no? Entonces, por eso fui invitado a la Casa Blanca y eso fue específicamente para la fecha del discurso de la Unión, que es una tradición que el presidente de los Estados Unidos para esa fecha invita a varias personalidades y hacen un homenaje especial a todas estas personas que son invitados allí. Juntamente conmigo, pues habían otras familias, otros individuos. Yo era el único latino, realmente el único latinoamericano en esa invitación era yo, ¿no? Mira, esta fue una reunión que fue, aun cuando podríamos llamarla breve, para mí fue suficiente tiempo porque una de las cosas que yo quería era tener un espacio de tiempo para conversar con el presidente Trump sobre Venezuela. Y de hecho tenía como una carta que en principio yo pensaba leer en el discurso de la Unión, en el Congreso de los Estados Unidos. Entonces, bueno, las chicas de protocolo me dijeron que, bueno, que me quedara de último, porque por supuesto al ser el último, pues iba a tener un poco más de tiempo. Lo cierto es que cuando entré, el señor Trump me saludó y obviamente me imagino que les explica a cada quien, me preguntó por mi familia, cómo había estado, cómo me sentía en la libertad, etcétera, etcétera. Y yo medio corté esa introducción de él diciéndole, mire, de verdad yo no vengo a hablar de mí, yo vengo a hablar desde mi país, ¿no? Yo quisiera aprovechar este momento que tengo para poder hablar de mi país. Mi país está siendo sometido a tortura, a persecuciones políticas, hay una dictadura, pero además de todo eso es una dictadura que definitivamente es una amenaza contra los Estados Unidos
por los aliados que tiene. Entonces ahí de verdad me explayé a decirle una serie de cosas y aun cuando me dijeron que no lo podía hacer, yo lo hice. Yo tenía esa carta metida en mi palto y lo saqué. Y le dije, yo debo leer esto que está aquí, aunque me dijeron que no lo leyera. Entonces, bueno, le hice referencia pues a algunas personas que estaban allá que yo consideraba que eran de absolutamente peligrosas para los Estados Unidos, que como es el caso de Tarek El Aissami y Diosdado Cabello. En esa fecha estaba reciente la muerte de un terrorista importante, ¿verdad? Perseguido por los Estados Unidos, Soleimani. Y entonces yo le dije, mire, en Venezuela hay dos Soleimani, no uno, dos. Y estos son los dos nombres. Entonces él, bueno, se impresionó por lo que le comenté y le agregué, y además de esto, pues Venezuela hoy por hoy es la lavadora de dinero más grande del universo, del planeta, pues de todo el mundo. Venezuela es la lavadora de dinero más grande que hay, porque es un país entregado a todo un grupo de criminales que están favoreciéndose con lavado de dinero, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, yo tenía la carta y la estaba leyendo y me dijo, I can get that, o sea, ¿puedo quedarme con esto? Y yo le dije, sí, claro, y se la quedó. Y por eso muchas veces algunos medios lo reseñaron como la carta que yo le entregué a Trump, que no fue una carta a Trump, o sea, era una carta para leerla en el discurso de la Unión, pero él me dio la oportunidad de conversar. Bueno, yo lo sentí bien interesado en Venezuela y ciertamente pues él se mostró, me dijo, no solamente yo, el vicepresidente y yo hemos conversado sobre el tema de su país y queremos que su país sea libre. Haremos todo lo que sea necesario para que esa libertad regrese y los venezolanos puedan vivir en democracia, palabras menos, palabras más. Es un poco lo que sucedió en ese tiempo que estuve con el presidente Trump. Acaba de salir publicado un libro del exsecretario de Defensa de los Estados Unidos, no cualquier persona, Mark Esper, que asegura que Donald Trump propuso acciones militares contra Venezuela, bombardear México y también acciones militares contra Irán. ¿Tú crees eso posible? Yo creo que en la lista de cosas que un mandatario tiene, pueden estar este tipo de sugerencias, ¿no? Los Estados Unidos es un país que tiene el ejército más grande y más poderoso del mundo, así que yo creo que estas cosas suelen suceder en el ámbito político. Es decir, el presidente de los Estados Unidos sabe que Venezuela es una amenaza, sobre todo por lo que acabo de mencionar, esas alianzas con Irán, que lo sabemos todos que Irán es un enemigo acérrimo de los Estados Unidos. Lo que acaba de pasar ahorita con Ucrania, nadie se esperaba que Rusia iba a terminar invadiendo Ucrania, porque bueno, no se ve nada bien, pues que hoy en día, estuviésemos viviendo cosas que para la historia de la humanidad habían desaparecido, que es el abuso del poder, ¿no? Por otro lado, yo lo que creo es que, y hasta donde yo entiendo y sé los planteamientos que se hicieron o que se tenían, era que no es que Estados Unidos invadiera a Venezuela. Yo lo que creo es que un grupo de países se unieran para presionar lo suficientemente fuerte al régimen y bueno, hacer retornar la democracia al país. Países como Colombia, países como Brasil, países como, bueno, Latinoamérica, en fin, ha sido muy afectada por lo que sucede en Venezuela. En especial, bueno, sigue muy lejos con la migración de venezolanos, o sea, 2 millones de venezolanos solamente en Colombia y luego en Latinoamérica, en Perú hay más de 1 millón y así sucesivamente. Entonces, definitivamente es un tema que más allá que sea una decisión de los Estados Unidos, yo creo que es una decisión regional y yo pienso que todas estas cosas se tienen que haber comentado en algún momento, pues, en alguna discusión política o en algún planteamiento que se haya hecho, pues, sobre este tema, ¿no? Sí, bueno, el exsecretario de Defensa de los Estados Unidos dice que él fue quien paró esas proposiciones a esos tres países de Donald Trump y no precisamente como aseguran algunos de los detractores de Guaidó, que fue Guaidó quien lo paró.
cosa que no entiendo por qué acusan a Guaidó o a quien sea, o a ti, o a Trump, o a Biden, de cualquier cosa sin tener pruebas, porque eso en última instancia es dividir a los venezolanos. Otro personaje que tú has mencionado mucho es Luis Ortega Díaz. Háblanos de su situación en este momento, cuando ahora resulta que, según ella, es una víctima del narcomadurismo. Porque era tratar de hablar de ella sin ofenderla, ¿no? Y no quiero hacerlo porque es una dama al final, ¿no? Pero sin duda alguna, de verdad, esa señora Habrá que ver que es una dama. Tú me permites, voy a hablar, que le llamaste dama. En Wikipedia voy a buscar qué es una dama. Un instante. Dama, a ver si no estás en un gravísimo error. Dama, espérate un momentico. Dama. Dama, título nobiliario británico. La palabra dama es un término civil de respeto por una mujer, en concreto el equivalente femenino y en muchos contextos un término para cualquier mujer adulta. Una vez confinado al uso al abordar específicamente las mujeres de alta clase social o estado a lo largo de los últimos 100 años. Al término ahora se puede utilizar para referirse a cualquier mujer adulta, respetable y considerada. Entonces está en un error porque en la última parte dice a cualquier mujer adulta, respetable y considerada. Yo creo que a ella no se le respeta mucho, porque ella misma dice que es una víctima de la dictadura venezolana. La dictadura no la respeta. Lo cierto es que, mira, ella es la responsable, ¿verdad?, de muchos venezolanos. No solamente en el caso de Iván Simonovic y mi familia, sino de muchísimos venezolanos. Si yo sin escarbar mucho logré recopilar información de por lo menos 23 casos que se los entregué en su mano al representante, a los representantes del embajador de España en Washington, donde se explayaba con detalle pues, la sistemática formalidad y formalidades que tenía la señora Luis Ortega Díaz en la violación de los derechos humanos, las violaciones de derechos básicos, jurídicos, cómo se aprovechó de todos y cada uno de los cargos que tuvo para violentarle, ¿verdad?, la vida a muchísimas personas. Entonces, bueno, que ella sea víctima ahora o no, no lo sé. O sea, de ella lo que tiene que hacer es agarrar un avión e irse nuevamente a Venezuela y, bueno, y enfrentar su situación allá, porque al final ella allá está entre gente de su misma calaña, ¿ok? Entonces, yo, mi responsabilidad, y por eso que tú mencionaste al principio, yo soy un hombre de ley, así fue como crecí. Ciertamente mi abuelo fue fundador de la PTJ, mi papá fue PTJ. Así que para mí la ley es la columna vertebral de la sociedad y es la que todos debemos respetar para poder convivir. Siendo así, mi responsabilidad, aún estando fuera de la policía, es hacer que eso se cumpla. Y por eso es que en el caso de ella y en el caso de muchísimas personas que están involucradas en diferentes actividades criminales, los buscaré, conseguiré información necesaria y la compartiré con los organismos que sean necesarios para que en algún momento dado estas personas paguen por los delitos que cometieron. Siempre mencionas a tus compañeros presos que no han podido huir, evadirse de la cárcel donde están. ¿Por qué continúan allí? ¿Cuál es la razón de la narcodictadura de tener a unos policías, ¿no?, modestos, humildes, que estaban, al igual que tú, haciendo su labor de defender a la ciudadanía, evitar que la ciudadanía fuera baleada por el narcorrégimen? ¿Por qué crees que llevan tantos años presos? ¿Qué simbolizan para el narcorrégimen ellos como para tenerlos presos? Luis Molina Cerrada y Erasmo Bolívar. Esos son los tres funcionarios de la Policía Metropolitana. Gente, como tú acabas de mencionar, gente humilde, de profesión, policías metropolitanos, que lo único que hacían ese día, el 11 de abril del año 2002, era cumplir con su deber.
Lo hacen porque son, bueno, por sadismo, porque en el régimen existen una serie de individuos que tienen desviaciones mentales, ¿no? Y entre ellas está el sadismo. Empezando por el fiscal general, ¿verdad? Que individuo que basta verlo hablar y ver, conocer un poco su carrera para darte cuenta que es un tipo que emocionalmente no está bien. Igual podríamos decir de Jorge Rodríguez, lo más cercano, guardando las distancias de Goebbels, el que manejaba la publicidad de Hitler, y así sucesivamente. Entonces es un tema de sadismo, así de sencillo. Yo no Pero encuentro ¿por qué otra. sadismo sobre ellos y no sobre gente que es mucho más conocida y que ha tenido más poder en la Cuarta República? Con ellos porque, entre otras cosas, un tema, una cuestión emblemática, ¿no? Ellos necesitan, como todas las dictaduras se caracterizan por mandar mensajes y dejar claro de lo que son capaces de hacer, ¿no? En China, en Rusia, en todos estos países donde existen este tipo de regímenes, lo hacen igual. Lo hacen con los policías, lo hacen con los militares, lo hacen con los empresarios, lo hacen con los periodistas, ¿ok? Esos son mensajes. En este caso, en el caso de los policías metropolitanos, que es un caso súper, obviamente emblemático, porque trató de ver con la pérdida del poder de Hugo Chávez durante un lapso de tiempo, no sé, 3, 4 días, algo así. Ellos necesitan mandar un mensaje. Pero además de eso, existe que no hay quien tome una decisión. La única persona que puede tomar una decisión sobre esos funcionarios es obviamente, iba a decir una palabra que no la voy a decir, pero es Nicolás Maduro, ¿no? Es Nicolás Maduro el único que puede tomar esa decisión. Y bueno, no lo va a hacer porque bueno, no le da la gana, porque son unos sádicos. Y bueno, por eso es que cuando alguno de ellos termina tras las rejas, como el caso de sus sobrinos, como el caso del Pollo Carvajal, como, bueno, inclusive el que se acaba de entregar aquí, no que era alcalde en Oriente, todos ellos van a terminar en la cárcel y van a terminar pagando por los delitos que cometieron. Entonces, bueno, ellos, su venganza son ese tipo de cosas, ¿no? Hacer lejos de, o sea, si algo no tienen ellos es una mínima de humanidad, no existe. Todo eso que esas palabras que ellos de la ley del odio, es el reflejo de ellos. Cuando ellos se ven en un espejo, se odian. Así que todo esto no es más que el reflejo de esa frustración que tienen toditos de ser incompetentes, de ser brutos, de ser unas personas que jamás en su vida por las vías normales se han podido lograr ser exitosos. Entonces son unos, ¿cuál es la palabra? ¿Vale? Unos, las personas, eso, que viven frustrados en la vida. Entonces con ese poder que tienen, la forma de vida de ellos es eso, gobernar con las armas, ¿no? Tu más reciente denuncia a través de el Twitter, a través de los medios, es al general Domingo Hernández Lares. Háblanos de él y por qué lo denuncias. Hernández Lares, cuando era comandante, o sea, teniente coronel, y antes de eso, ya era parte del equipo del Pollo Carvajal. El Pollo Carvajal, ¿verdad? Por instrucciones de Hugo Chávez, era quien coordinaba toda la movilización de la droga eh, entre narcotraficantes y la guerrilla, y arreglaban pistas, movilizaban grandes cantidades de droga hacia los Estados Unidos o a diferentes sitios en Latinoamérica. Es decir, eso es ridículo lo que él está diciendo. Amén que tú te pones a ver el caso y el caso que él se llena la boca diciendo que consiguieron un submarino. Bueno, para empezar que lo que pasa es que la gente no conoce muy bien cómo funciona esto, pero cuando esas cápsulas, ¿verdad? Que transportan droga, que le meten una gran cantidad de droga, las llevan para varios sitios, esos submarinos, sería submarino porque, bueno, porque gran parte están bajo el agua, pero esos submarinos no se sumergen. Ok, esos submarinos no están equipados, no están preparados. Es una cosa hecha, digamos, medio
caseramente, ¿no? Entonces, que él diga que el submarino y que estaba a no sé cuántos metros, eso es algo que es absolutamente incierto. Además, ¿cuánta droga recomisaron? Nada, cero. No consiguieron ni un paquetico de droga. ¿Cuántos presos hay? Ninguno. Entonces, ¿cuál es el éxito de la operación ahí? Entonces, eso es sencillamente un bluff. A lo mejor ese submarino que es de ellos se les dañó, no podían utilizarlo para transportar alguna droga y entonces llega y salen con esto. Mientras él dice que consiguieron ese allá en Venezuela, que nadie no dice exactamente dónde lo localizan, dice que lo localizan en el Arauca, pero el sitio específico, las coordenadas donde estaba, no lo dice. Mientras él dice eso, bueno, Colombia en lo que va de año la decomisó por lo menos 23 iguales que ese o parecidos a ese, llenos de droga y con detenidos. Entonces, eso no es más que un bluff, ese tipo de cosas que hace el régimen. O posiblemente ese submarino era de alguien, de otro grupo, ¿verdad? Que les estaba quitando espacio a ellos para llevar droga. Y entonces, sencillamente, pues le quitaron el submarino. Entonces, son parte de las cosas que el régimen maneja, dice, cuando ellos dicen que consiguieron una droga, si consiguieron un kilo es porque pasaron 100 por otro lado. Así de sencillo. ¿Ok? Entonces, eso es absolutamente ridículo que ese señor Lares venga, Domingo Lares venga ahora, está diciendo, Hernández Lares venga, está diciendo que decomisaron un submarino sin droga, sin detenido, y entonces se vaya a llenar la boca diciendo como una gran operación antinarcóticos. Ahora, tú en esa exagerada caballerosidad, supongo que dirás también que Iris Valera es una dama, parece que van a reactivar un juicio, unas denuncias que hay contra ella. ¿Por qué el narcorrégimen va a reactivar a una de las más importantes revolucionarias bolivarianas? Eh, Número uno, estas personas, si algo hay que estar perfectamente claro, es que ellos no hacen algo sin que no tenga unas consecuencias que esperan ellos que tenga, ¿ok? Acuérdate que la Corte Penal Internacional, el señor Cam, está allá, el fiscal de la Corte Penal está allá, y está indagando y jurungando por todos lados, ¿no? Es factible, no estoy claro, no estoy seguro de qué se trata todo esto, pero como esta señora estuvo encargada de manejar un poco el preso durante un poco de años y lo que hizo fue tomarse fotos con los detenidos, con los más grandes narcotraficantes, delincuentes, en cada cárcel que fue, es posible pues que esto guarde relación con una cosa u otra, ¿no? No solamente fotos, les dio cariño humano, porque esos delincuentes aparentemente se sentían muy solos. Eso lo estás agregando tú. A mí no me consta, ¿no? Yo sé lo que veo, de lo que no veo y no tengo pruebas, no lo digo. Lo que sí es que definitivamente, pues, estas son cosas que hace el régimen. Eso como tú ves ahora a Saba, el fiscal general, denunciando a cuanta cosa se le ocurre y persiguiendo hasta los niños en los colegios que hacen bullying. O sea, yo nunca he visto a alguien más activo que él, pues, en las redes, un fiscal general que independiente de cuánta cosa, o sea, en Venezuela se roba un carro y sale él diciendo que recuperaron el carro, ¿no? Como tratando de hacer ver que está trabajando y que sí funciona la justicia en Venezuela, cuando todos sabemos que en Venezuela lo hay de todos menos justicia, ¿no? Entonces, yo atribuiría esa investigaciones, entre comillas, que van a abrir contra Iri Varela como parte de alguna estrategia que tiene que ver con eso, con el lavado de cara de Venezuela, porque bueno, seguro lo van a incluir en su expediente o en el informe que ellos vayan a estar preparando, diciendo aquí tenemos a todos estos policías presos y pusimos detenida o estamos investigando a la señora que se encargó de manejar todos los presos y sabemos que está involucrada en esto y en aquello. Bueno, eso para mí no es más eso porque vamos a estar claros. ¿Quién piensa que Iri Valera puede terminar presa? Eso no va a pasar jamás en la vida. Ya que tú eres investigador criminal y el más famoso que tenemos en Venezuela, eh, hay suficientes, Quisiera ser más famoso, pero no lo soy. pero tú sabes muy bien que es verdad, hay suficientes pruebas
en los Estados Unidos sobre la gravedad del lavado de dinero en Venezuela para los Estados Unidos y para el resto del mundo, Centroamérica y Europa, y suficientes pruebas del acercamiento con los grandes enemigos, los verdaderos enemigos, y que podrían poner en peligro la seguridad de los Estados Unidos, ese acuerdo con Venezuela. ¿Hay suficientes pruebas de eso? El FBI, Homeland Security, la DEA, son organismos que tienen avanzadas muchísimas investigaciones de diferentes tipos que tienen que ver precisamente con todo lo que tú acabas de mencionar: lavado de dinero, corrupción, triangulaciones de operaciones con países que son enemigos de los Estados Unidos. Eso lo tienen perfectamente claro. Y voy a decir algo para que vean que yo no, lo que estoy diciendo no es un invento mío. Yo pregunto, y a los que están viendo ahorita o los que vean este programa, ¿cuántos de los que han terminado aterrizando por aquí, por el aeropuerto de Miami, y algunos, por lo menos 2 aeropuertos más, no han terminado en el cuartico? Que no dicen nada, se quedan calladitos, pero han terminado en el cuartico y han tenido que dar respuestas sobre muchas cosas que sabe el gobierno americano que andan haciendo, ¿no? Así que lo que yo estoy diciendo no lo digo porque se me ocurre. Muchos de los que están en Venezuela saben que esto es absolutamente cierto y están en el radar de las investigaciones de los Estados Unidos. Solo que, bueno, muchas veces, lamentablemente, pues las investigaciones de los Estados Unidos no se planifican de una semana para otra ni de un mes para otro. Estas investigaciones pueden durar años. Pero el día que ellos deciden actuar y el día que tú terminas detenido, te aseguro que vas preso tú y van presos todos los que estén contigo, incluyendo a tus familiares, si es que están involucrados también en esas actividades criminales. Incluyendo el mismísimo presidente, el presidente ilegal y legítimo, pero presidente. Estos tipos, yo les digo, pongan un solo pie fuera de Venezuela y verán lo que les va a suceder. Así de sencillo. ¿Por qué crees tú que hay una serie de pronunciamientos de tribunales de los Estados Unidos sobre inclusive empresarios de Venezuela, como Gorrín, por ejemplo? Gorrín te va a tener que quedarse el resto de su vida en Venezuela. Así de sencillo. Ponga un dedo fuera de Venezuela y a ver lo que le va a pasar. Y como Gorrín, la lista es larga. Y muchos de ellos lo saben, muchos de ellos lo saben. Y los que trabajan con ellos, insisto, que creen que no se va a pasar absolutamente nada y que creen que eso no es posible que puedan tocarlo, o hay unos otros que andan tirando flechas también para ver cómo hacen para arreglar sus problemas, ¿no? Pero muchos han terminado aquí en un aeropuerto, en un cuartico, dando explicaciones sobre algunas actividades, ¿no? Y eso lo saben muchos de los que están allá. Y lo que yo estoy diciendo no es incierto. Entonces pregunto a Iván Simonovic, los Estados Unidos lo máximo que puede hacer para salir del problema de Venezuela, ¿no? Ya que es tan grave el problema de Venezuela por sus aliados, por sus amigos, por sus guardaespaldas, es las sanciones que ya le tienen, pero no pueden hacer una especie de misión imposible, o ya han tratado de hacer aquel programa llamado Misión Imposible, como por ejemplo el famoso drone, ¿no? Que tanto asustó a Cilia Flores. Y bueno, y a muchos muchachos del ejército que estaban ahí en el desfile, que salieron corriendo. Eso lo vimos, eso está en video. Habla por las políticas de los Estados Unidos, Napoleón. Lo que sí te digo es que aquí se respeta la ley. Esto es un país de leyes y todas y cada una, desde la ley más sencilla, como es sencillamente pararse en un semáforo porque está en rojo. De ahí en adelante todas las leyes se respetan. Entonces, además que existe el respeto de la compartimentación del respeto entre cada organismo y como democracia, pues cada una de las
instituciones tiene su área de acción. Una cosa es el Congreso, otra cosa es el mandatario, o sea, todo lo que representa la Casa Blanca, etcétera, etcétera. Entonces, mira, yo estoy seguro que ellos hacen su máximo esfuerzo por hacer que las cosas mejoren en Venezuela, pero siempre y cuando estén dentro del ámbito legal, que para ellos es lo más importante. Yo sé que mucha gente te preguntó qué es lo que más añoras de Venezuela y demás, ¿no? Yo quiero preguntarte al revés y para cerrar. ¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo en el exilio y de tu vida en el exilio? Desde que yo estaba pequeño, me gustó la policía. Que escribí una anécdota donde cuando mi abuelo era el subdirector de la PTJ, él llegaba a la casa con unos escoltas, ¿no? Y los escoltas tenían que cerrar la patrulla, porque si no yo agarraba, me montaba en la patrulla y agarraba el transmisor, me ponía a hablar por el transmisor y cosas así, ¿no? Lo cierto del caso es que, bueno, para mí es algo que está en el corazón, en mi mente, que es la justicia. Y todavía tengo muchísimos amigos y todavía tengo compañeros presos en Venezuela. Entonces, yo todo lo que hago, todos los días, cada vez que puedo, es dar algún paso importante que pueda ayudar a que mi país retorne a la democracia. Gracias, Iván. Iván Simonovic, de nuevo, respetable, un gran venezolano y gracias por todo lo que estás haciendo. Gracias.